En cuanto a lo que comentabas de la curiosidad de la moda, yo lo tengo muy claro. Es un tema social, es un tema vintage. El otro día oía Es cool. Sí, es muy muy cool, cool, pero hay una palabra que a mí me hizo mucho gracia que es un poco lo que llaman el retropijo, ¿no? O sea, es el tema, toda esta tendencia ahora de la recuperación del aire industrial, pues hacemos los últimos bares que se ponen de moda son tipo recuperaciones de factorías, o una estética de cogemos unos palés y hacemos unos sofás, una zona chilao y demás, entonces es como muy cool, es muy, muy retro, y además estoy en una onda que coincide con la onda de, bueno, es que hay una destilería, hay un amigo que prepara en la Sierra de Gredos, prepara un vermú y tal, hay un gallego que está haciendo una cosa de Albariño, y entonces es la necesidad de conocer lo último, de conocer, ¿por qué? Pues es que yo ya no gasto lo comercial, ¿no? Eso ya lo conocen todos. A mí lo que me interesa es, hay uno que tal, y además el descubrir. Por eso, a mí lo que me da miedo del vermú es que se convierta en una moda. Yo creo que tiene que ser una tendencia, que no se convierta en una moda, porque ya cuando todo el mundo descubra todas las marcas, entonces ya, pues bueno, ya no hay nada que descubrir, que es lo que ha podido pasar con el mundo de la ginebra, ¿no? Sí, Carlos, pero yo creo que el vermut está sufriendo su metamorfosis ahora, su cambio de tendencia, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo, la está teniendo ahora. Lo que ocurre es que no podemos limitar el vermut en su gran amplitud que existe, si queréis ahora hablamos de eso, solamente hacer el vermut. No, el vermut tiene una gastronomía propia. Sí, sí, sí. El vermut se está demostrando que es lo último que hay de vermut son los finished vermut a nivel internacional, criados en barricas de Sauterre, en barricas de Oporto, en barricas de Ron, etcétera. Bueno, son cosas nuevas. Y con los quesos azules, es una maravilla, por ejemplo. Con los chocolates, igual hay vermuts concretamente para eso, ¿no? Yo creo y hay vermuts con una amplitud gastronómica increíble para el foie. Pero es que son tendencias porque las bebidas van cambiando, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. A mí eso de que acaba de hacer uno no sé qué con las piñas de no sé dónde, porque se lo tome él primero y luego yo habré ido yo a tomarlo, ¿no? A mí me gusta la cosa demostrada, la calidad, etcétera. Pero sí, yo creo que al vermut le falta, que es lo que está entrando, no una clasificación, las cosas que se encajan no son demasiado buenas, pero bueno, pero sí una guía para poder decir, es que este es más amargo, aunque no sea quinato, es que este es más floral, es que este es más especiado. Esto es muy importante para poder llegar a una carta de vermut, porque lo que hasta ahora se conocía en España solo había un estilo. Claro. España es heredera del estilo italiano, Torino. rojo, dulce, más dulce, que es el estilo Reus. Pero en España hay 4 estilos. Entonces, es muy importante que uno diga, quiero un vermut más, no sé, más fresco, de vinos más jóvenes. Y te vas a Galicia, por ejemplo. Porque ya han creado su estilo, ¿eh? Yo creo que la cuestión es, el paso siguiente lo tenemos que dar los profesionales, Claro, los por eso digo. y para mí, yo lo tengo muy claro, ¿no? estos días estaba haciendo pruebas. Nosotros tenemos que aprender a trabajar el vermú como un elemento dentro de nuestro establecimiento. Claro. Y para mí, el vermú sería un fracaso si se queda únicamente en el momento aperitivo y luego ya me paso a la comida, sino toda la parte gastronómica de cómo tenemos que utilizar el vermú para acompañar la comida con entrantes, con platos principales y con postres. Sí, señor. Incluso una cuestión importantísima, y es cómo tenemos que tomar el vermú, porque hay un trabajo tremendo para desarrollar sobre en qué copa hay que tomar el vermú. Yo estaba haciendo pruebas estos días y me parece impresionante la diferencia de tomar un vermú en una copa o a qué temperatura hay que tomar el vermú. También, sí. Pedro, desde tu punto de vista, tú que viajas tanto por el mundo y que conoces tanto, ¿tienes alguna sensación especial de cómo percibe la gente cuando viajas a Estados Unidos, Reino Unido, tú que vives habitualmente en Bruselas? ¿Cómo percibe la gente el vermú español? Es decir, porque a mí lo que me ocurre es que cuando yo viajo a Estados Unidos o a Reino Unido, claro, el concepto del vermú que nosotros tenemos aquí, de aperitivo, previo a la comida, como aquella bebida que es capaz de abrirte el apetito, de ayudarte, de prepararte las papilas gustativas para acceder a una comida,
Claro, tú esto se lo dices a un americano y para él el vermú es un ingrediente de coctelería y apenas conoce esa costumbre nuestra europea y muy española del vermú de aperitivo. ¿Tienes alguna sensación en ese sentido? Sí, un poco. Yo lo que veo en Bélgica, también en el Reino Unido, que el vermú ahora mismo tiene que estar en un momento que se parece de alguna manera a lo que está pasando con las cervezas artesanas. Hay, eso es muy importante, hay una serie de gente joven casi siempre, local, que produce su propio vermú, más o menos exitosamente, pero tiene un montón de impacto mediático. Es una cosa que está a la moda. Y el vermú español no es muy presente en esos mercados. Entonces es más el concepto vermú, el italiano tiene una presencia mucho más importante. Yo creo que el vermú, lo que ha entrado por la fórmula propia del vermú, es muy interesante para alguien joven que quiere investigar el gusto, que es una cosa que se está haciendo ahora. Porque en realidad tienes que pensar tu fórmula de hierbas y de plantas que además tú puedes cultivar. No olvidemos que el vermú tiene un elemento natural muy importante que estimula mucho la imaginación, y a partir de ahí tú tienes, sin tener dinero, tú puedes hacer tu propio vermú de alguna manera. Luego te saldrá bien o te saldrá mal, eso es lo de menos, es como la cerveza y tiene esa particularidad. Yo estoy de acuerdo que espero que no sea una moda. Yo creo que el gin tonic, por ejemplo, es una moda porque el gin tonic no lo puedes hacer, la ginebra no la puedes hacer en casa, tienes que destilarla, mientras que el vermú puede ser algo tan duradero como yo creo que van a ser las cervezas artesanas, porque tiene ese elemento nuevo. Es un elemento de esta nueva, yo creo que nos la da un poco Internet, esta cosa de que ahora todo está descentralizado, en todo opinamos, pues podemos hacer muchas cosas, te estimula tanto la imaginación que las cosas más importantes que al final tienes, ya lo que sientes en tu cuerpo, y además con lo que puedes hablar un montón con los amigos y las amigas, todas las cosas, es muy interesante. Yo creo que la producción del vermú artesano, por lo menos en Bélgica lo veo, es un tema tan interesante, pero todavía mucho más primigenio que la cerveza, sí, y tiene esa característica. Perdona, François nos puede... Aquí no estoy de acuerdo contigo porque la cerveza artesanal casi cualquier puede hacerlo en su casa. Sí. El vermú no, porque la materia prima no la tienes, la primera. Y segunda cosa es que si tú ves estas marcas que están en el mercado español hoy en día, la gente que sí lo hace ellos mismos, ¿no? Que no compran a tercero, que tú sabes que mucha gente viene y después pone su etiqueta y tal, pero la gente que lo hace en casa lo hace muy mal. O sea, es que hay muy pocos vermús que están bien hechos, que es muy, muy complicado. Es más fácil lanzarte en el mundo de la cerveza artesana, no digo de tener buenos resultados, que en el mundo del vermut. Yo creo que esto no va, este boom de lo artesano va a ocurrir en algún sentido, sí, pero no tanto como la cerveza. Déjale tiempo a la gente. Vas a ver. Yo no lo creo. No lo creo. Y hay dos cosas muy importantes. Una, que el peligro está en que se convierta en un producto localista, que en algún lugar lo es. Y eso de tomar solamente el vermú que se hace en mi pueblo o el vermú que se hace en mi ciudad, en mi provincia o en mi comunidad. Y en España somos muy dados al localismo en general. Y el segundo factor es el control de la tuyona. La tuyona, en Estados Unidos, el vermú no se hace con artemisia mayor, se hace con artemisia menor, porque la tuyona está prohibida terminantemente, es una droga dura calificada por el Buró de Drogas, tal cual. No, y puedes utilizar tu rona, lo que pasa es que tienes que pagar con un permiso pruebas especial, claro, y una historia, bueno, que para qué. Sí, eso cuesta $500 certificar un vermut con absenta mayor. Y un control, etcétera. Y aquí hay gente que es muy alegre a la hora de utilizar cosas que, bueno, le pueden fastidiar el estómago, por ejemplo, ¿no? O el hígado. O sea, yo creo que... Hombre, yo creo que hay un riesgo, y tú lo comentabas antes, Juan, ese riesgo de la burbuja, comparando la burbuja de la ginebra con la del vermú, y es que de la misma manera que ahora mismo puedes ir a un establecimiento y encontrarte un kit para aderezar un gin tonic estupendo, sí, ¿no? Con tus cositas, de eso sabe mucho más que me miras. Pero es que ahora eso es lo que iba a decir, es que hay kits para hacer vermú. Entonces, claro, vamos a ver también un poco hasta qué punto eso se controla, porque sí que es cierto, y lo digo sin ningún ánimo de crítica, pero yo eso lo he comentado con François en varias ocasiones, ¿no? Que tú pruebas ahora muchos de estos vermuts nuevos que están saliendo y hay un gran porcentaje de ellos que los fabrican por para,
Sí, Es decir, los sí, fabrican sí, Izaguirre, Miró, etcétera, etcétera. ¿eh? Y hay otro pequeño porcentaje que realmente tú lo pruebas y dices, pero detrás de esto, ¿qué hay? Es decir, ¿hay una intención, una voluntad de continuación en el negocio? ¿O me estoy subiendo a este carro de la modita, saco mis 6.000 botellas, pego un leñazo en el precio? Porque es que no hay vermú barato. Hay diseño, Que esa es otra. Solo hay diseño de etiqueta, Sí, o señor. diseño de botella. Diseño de botella, diseño de etiqueta, lanzo eso- al mercado y vermús Ocurre que hemos de empezar a comparables en la calidad, por ejemplo, de nuestro vermú rojo, que están 3, 4, 5 euros por encima de nuestro precio. Es decir, se venden más caros Y más. que nuestro vermú reserva, que tiene un trabajo de envejecimiento, de cuidado, de renovación de barricas. ¿Y eso os da miedo? No, a mí ninguno. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es Sí, sí, gente, sí. eso es el consumista que va a coger la novedad para llevarla, para dar a conocer sí, a los grupos sí. amigos y luego se va a Yo- certificar. Eso es bueno porque puede hacer que la gente conozca el vermú Más. y hacer que Más. en un círculo de amigos, Está yo claro. no tomo vermú, pero un amigo mío me trae un vermú, algo que ha descubierto por ahí, y entonces, ahí va, esto me gusta y me hace consumidor de vermú, pero consumidor de vermú que luego puede encontrar por Vuelves ahí a en la- una red comercial y demás. Entonces, a mí yo no tengo miedo, es lo mismo que en el mundo del vino, a que, bueno, que acerque el público a el producto a la calle y que luego se queden las marcas que realmente tienen un peso, que tienen una historia y que están haciendo las cosas bien. Porque al final el único juez que normalmente no se equivoca nunca es el tiempo, y el tiempo al final pone a cada uno en su sitio. Yo en todas las entrevistas que estos días hemos estado haciendo y en muchos de los sitios en los que pues, hemos tenido catas y demás, yo siempre he dicho lo mismo. A mí no me preocupa que surjan ahora toda esta cantidad de nuevos vermús, que es que salen como champiñones. Es que Pero miras desaparecen cualquier día. igual de rápido. Exacto, pero claro, eso que nos va a permitir, yo creo que nos va a permitir que haya mucha más gente que acceda al mundo del vermut y luego que esa gente tenga un buen criterio para decir, bueno, esto está muy bien, ha salido, pero yo vuelvo a los que trabajan desde hace, en nuestro caso, 80 años o 100 años, haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Y que no están en este mundo de la burbuja en el que, Yo creo que en cualquier momento puede creo que explotar. por parte de las marcas y por parte de la restauración y por parte de la prensa se debe de empezar a hacer unas clasificaciones de estilos y sabores. Porque esa es la única forma que hay de que este señor enseñe en su restaurante, mire usted, tengo 4 estilos de vermut. ¿Eso cómo es? Esto es muy importante. Desde los tradicionales clásicos a los monovarietales. Yo en el caso, estoy de acuerdo, pero yo creo que el caos es siempre algo creativo y eso es lo que quería explicar antes. Es muy interesante que el vermú sea un desafío a tus sentidos, un desafío a averiguar qué hierbas tienes detrás, un desafío en teoría al alcance de tu mano. Luego, de acuerdo contigo, es dificilísimo hacerlo bien, pero eso es lo que beneficia al profesional. Pero eso es una cosa estupenda, que la gente empiece a ser interactiva en el consumo de bebidas. Yo creo que además ahora hay un cambio que vino de la crisis. Ante la crisis, España era el único país, por lo menos desde el mundo que se hace estadísticas, que se consumía más vino y creo que más alcohol fuera de casa que en casa. Era un país excepcional, ya no lo es. Y yo creo que no lo va a volver a hacer nunca. No. Hay una parte de la hostelería que de alguna manera afecta al vermú, que eso después de la crisis ha desaparecido para siempre. Y ahora lo que importa es un poco más el consumo en casa o el consumo distribuido de otras maneras, manteniendo la importancia de la hostelería. Y este consumo en casa, con estas mentalidades nuevas de gente que quiere participar en lo que hace y que tiene esa capacidad de hacer, estimula mucho. Yo creo que nos pasa a todos. Los vinagres es otro ejemplo. Y al final termina ganando el profesional. Claro, dedica toda su vida a hacer eso, tiene una experiencia, tiene un saber hacer, pero qué interesante es que tú puedas hablar con muchos de tus clientes que te confiesan al final, estoy intentando hacer mi vermú y no me sale, o ni siquiera te digan que no te sale, que te digan que es mejor que el tuyo y se acabó, ¿no? Pero qué interesante qué mercado se crea, ¿no? Y la otra cosa que veo en esto que ocurre ahora es que ya cada día tiene menos sentido hablar de vermú o de vino. La gente está buscando, como lo hace la comida, está buscando bebidas. Y juega con las combinaciones de las bebidas, las creaciones, cada vez es menos fiel a un tipo de bebida. Nosotros éramos gente, yo era de chaval, yo era de la caña, joder, y luego el vermú, y luego pasa el vino. Y luego eso ya vino no blanco, existe. pescado, vino tinto, carne, eso ya no vermú antes, existe. nunca Ahora, después. y el vermú ahí tiene un juego a hacer, Sí. porque es un producto que se identifica Sí, eso muy lo bien. comentaba.